Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este sábado 8 de junio. Sábado, sé que muchos están libres hoy en el fin de semana con esa misma alegría, con esa misma disposición. Les tengo un refrán hoy: nada es imposible para el que quiere. Entonces, mis hermanos, ahora abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia. Pues el justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cabe destacar que en las 2 lecturas de hoy que acabamos de escuchar, es el capítulo final de ambas. En la primera lectura escuchamos los últimos versos de los Hechos de los Apóstoles, y en la lectura del Evangelio proviene también de los últimos versos del Evangelio de Juan. Y hoy precisamente es el último día de la temporada de Pascua. Sin embargo, con todos estos finales, el enfoque de lo que acabamos de escuchar parece estar en los comienzos.
Nuestras lecturas combinadas con el cambio en el año litúrgico del tiempo de Pascua al tiempo ordinario nos llevan al viejo decir: hoy es el primer día del resto de tu vida. Pero podríamos modificarlo, podríamos decir: hoy es el primer día del resto de nuestra vida o de mi vida. Primero, leemos el final de los Hechos de los Apóstoles, que concluyen con el ministerio de San Pablo. Luego, en el Evangelio, experimentamos el final del ministerio terrenal de Jesús. Ambos parecen estar entregando la obra del reino de Dios a nosotros, que creemos y seguimos a Jesús. Y a la misma vez debemos mantener viva la fe en otros. Podemos ver en las lecturas de hoy algunas ideas sobre cómo podemos ser los que mantenemos la fe viva en otros. En nuestra primera lectura, Pablo está bajo el arresto domiciliario, pero aún así se las arregla para difundir el Evangelio. Escribe cartas y alienta a las personas que acudían a él, en lugar de salir a buscar personas para que se conviertan, porque esa era su situación. Eso era lo que le estaba pasando, no podía salir de la cárcel, pero aún así él buscaba la manera de llevar el Evangelio, de mantener viva la fe en otros. De esto podemos aprender que podemos enfrentar obstáculos en nuestra propia evangelización, pero que podemos ser creativos y persistentes para superarlos. Este es nuestro trabajo, como lo fue para Pablo. En nuestros esfuerzos por llevar las enseñanzas de Jesús a otros, podemos haber sido ridiculizados o tal vez hemos sido tímidos para hablar. Quizás nos sentimos inadecuados para decirle a los demás lo que creemos. Cualquiera que sea la dificultad, esta lectura nos ayuda a ver que no debemos utilizar estos eventos como excusas, sino como formas de ayudarnos a avanzar. Nada es imposible para el que quiere. El refrán de hoy: si queremos hacer las cosas, si ponemos el corazón en ellas, lo podemos hacer. Si queremos evangelizar a los que están a nuestro lado, lo podemos hacer si nos tomamos el esfuerzo y el tiempo para hacerlo. El Evangelio de hoy nos da algo más para considerar. Cuando comienza nuestra lectura, Pedro ve al discípulo amado y le pregunta a Jesús sobre el destino de este hombre. Jesús le dice a Pedro que no se preocupe por esa persona, sino que preste atención a sus propias acciones. Tú sígueme, le dice Jesús a Pedro. Esto no indica que no debemos ser conscientes y preocuparnos por los demás, por supuesto que sí, sino que solo podemos hacer lo que Jesús nos pide si primero estamos prestando atención a nuestra propia fe y a nuestras propias acciones. A veces podemos cometer el error de no hacer lo que nos toca por estar fijándonos en lo que les toca a los demás, en lo que les toca al otro. Esto pasa en los trabajos, en la casa, en la iglesia. ¿Cuántas veces las cosas se dejan de hacer en la casa esperando por el otro? Yo no lavo los trastes hoy, los platos, porque le toca a mi esposo o porque le toca a mi esposa. Lo mismo pasa con los hermanos. En los trabajos pasa lo mismo. Aquel no hace lo que tiene que hacer esperando que el otro lo haga. Y así también pasa en la fe. Estamos pendientes al error que comete el otro, pero no al que cometemos nosotros. No llevamos el Evangelio esperando que el otro lo haga. Estamos llamados, mis hermanos, a seguir y llevar a Jesús a los demás lo mejor que podamos, siempre haciendo lo que nos corresponde a nosotros, sin andar fijándonos en lo que hacen los demás, en lo que hace aquel o otro. Yo hago lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde como servidor de Cristo, como seguidor de Él. Como nos dice Jesús, tú sígueme. Ese sígueme implica hacer lo que nos corresponde a nosotros, hacer lo que nos toca hacer. Jesús se encargará de ese que no hace lo que le corresponde hacer. Y nos lo dice Él mismo, como le dijo a Pedro. ¿Y a ti qué? ¿No? Tú sígueme y haz lo que te corresponde hacer. Entonces, mis hermanos, avancemos.
superando obstáculos y enfocándonos en nuestro propio compromiso de difundir la fe, manteniéndola viva en aquellos que el Señor nos ponga en nuestro camino, en aquellos que tengamos a nuestro lado. También preocupándonos por lo que nos corresponde hacer a mí y no mirar los errores que comete el que está a nuestro lado. Aquel tendrá que darle cuentas a Jesús y Jesús se preocupará por él. Entonces, mis hermanos, preguntémonos a nosotros mismos hoy, ¿qué estoy haciendo yo para mantener viva la fe en otros? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Y te pedimos, Señor, Padre amado, que nos ayudes a hacer lo que nos toca hacer, que nos ayudes a evangelizar, a mantener viva la fe en otros. Que no nos preocupemos, Señor, o que andemos preocupándonos, Padre, por lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás les corresponde a ellos. Que podamos tener siempre esa visión. Que podamos andar preocupados en mantener mejor viva la fe en aquel que está a nuestro lado. Con nuestra palabra, pero también, muy importante, Señor, con nuestras acciones. Y que tú nos des la gracia para poder hacerlo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un sábado bendecido, un fin de semana bendecido. Recuerda, bien importante, ir mañana a la Santa Misa. Y recuerda también que siempre oro por ti. Por favor, ora tú por mí y por mi familia y que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda hoy mantener viva la fe en aquel que está a tu lado.